para todos, para los que están acompañándonos en estos días. Gracias a cada uno de ellos por participar en este congreso, el quinto Congreso Internacional Triple Frontera, que este año, con este enfoque que ya sabemos que a todos nos afecta, el COVID-19, ¿verdad? Antes de comenzar, quiero dar las gracias a la universidad por la oportunidad, a la Universidad Politécnica y Artística, por esta grandiosa oportunidad de compartir con grandes profesionales de la salud y grandes conocedores también. Bueno, en este apartado estaremos compartiendo las prácticas sanitarias distritales de prevención del COVID-19, que va a estar a cargo del doctor Víctor Mesa. El doctor Víctor Mesa es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, es director médico del Hospital Distrital de Ñemby, es también especialista en cirugía general, también en salud pública. Así que yo les insto a que vayan haciendo las consultas, que el doctor con mucho gusto va a estar respondiendo a cada uno de ellos. Y le vamos a dar la bienvenida al doctor. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, espero poder aportar algo de la experiencia nuestra acá en el distrito, en el Hospital Distrital de Ñemby, que con mucha humildad llevamos adelante. Adelante, doctor. Bueno, y efectivamente yo quisiera empezar con dos frases que me gustan muchísimo a mí, ¿verdad? Que dijo alguna vez un gran empresario norteamericano. Cuando uno quiere hacer algo, encuentra el camino, encuentra la forma. Cuando uno no quiere hacer, encuentra excusas por lo general. Y siempre también va de la mano con una frase que dice, esto ya se remonta a miles de años atrás, ¿verdad? Un filósofo antiguo que decía, para un gran viaje, uno necesita siempre dar un primer paso necesariamente. Y bueno, dicho esto, nosotros creo que como hospital distrital dimos ese primer paso y nos animamos a emprender este desafío, que es el de transformarnos o transformar nuestro hospital en el sentido de dar atención y brindar las soluciones que están a nuestro alcance para nuestros pacientes respiratorios y COVID. ¿Y por qué les digo eso? Y entonces deberé iniciar esto para presentarles un poquito lo que es nuestra ciudad, ¿verdad? La ciudad de Ñemby está a 14 kilómetros de distancia de Asunción. Es hasta hace poco conocida como ciudad dormitorio porque la mayoría de las personas trabajaban en Asunción, ¿verdad? Pero en estos últimos tiempos esta ciudad aumentó muchísimo su población y también se volvió una ciudad comercial, tiene muchísimas actividades comerciales, varios supermercados, financieras, entes bancarios. Entonces, esta densidad de población la llevó a que actualmente tenga aproximadamente 150.000 personas viviendo aquí. Y así como se ve en todo el mundo también, eso lleva a que ante esta pandemia del COVID sea una de las más afectadas también a nivel central. De hecho, estamos por debajo de las ciudades vecinas que son San Lorenzo, Capiatá, Lambaré, Mariano Roca Alonso y Luque, que estos están ya con alrededor de más de 3.000 casos de COVID actualmente en nuestra ciudad. Ñemby está con aproximadamente 1.500 a 1.600 casos, ¿verdad? No llegamos a los 2.000 aún, ¿verdad? Por suerte. Pero bueno, dentro de todo esto, cuando inició la pandemia, entonces nosotros como hospital distrital, les quiero comentar, tenemos por lo general nuestras actividades diarias, contamos con las 4 especialidades troncales: ginecobstetricia, cirugía general, clínica médica, pediatría, y por supuesto llevamos todos los programas del Ministerio de Salud: Pronacida, programa de niñez y adolescencia, salud sexual y reproductiva, tuberculosis, lepra, etcétera, etcétera. Y por supuesto también tenemos áreas de consultorio, además de las urgencias, ¿verdad? Y las distintas áreas administrativas, el programa ampliado de inmunización SPAI con su vacunatorio. Bueno, entonces, como verán, por ejemplo, en el caso de cirugías, nos limitábamos a hacer cirugías de mediana complejidad, por ejemplo, colecistectomías, apendicectomías, peritonitis apendiculares, hernias, etcétera, que a mí como cirujano me cupo hacer también varias en todos estos años que llevo en el hospital, ¿verdad? Actualmente como director médico las hago un poco menos, pero siempre
no puedo soslayar eso ni dejar mi pasión, que es la cirugía, entonces muchas veces también sigo apoyando, ¿verdad? Entonces, ¿se imaginan ustedes lo que fue transformar todo eso? ¿Y por qué digo, reitero lo que decía al principio de transformar? Porque ante el inicio de esta pandemia, cuando nosotros estábamos preparándonos para estructurar nuestro servicio de tal forma a, por ejemplo, suspender las cirugías programadas, establecer más camas ante eventuales casos respiratorios que debíamos internar y separar las atenciones en áreas respiratorias y áreas polivalentes. Entonces recibimos la noticia, una reunión allá por febrero de este año del Ministerio de Salud, donde nos plantearon de que nuestro hospital atienda exclusivamente casos COVID. Es decir, nos pedían transformarnos en un hospital de contingencia, hospital COVID. Y como nuestro hospital es pequeño, pero de corazón grande, solemos decir, o sea, no tenemos para crecer, digamos, en infraestructura, tuvimos que readaptarnos y establecimos el trabajo en red. Por suerte tenemos siempre buena relación con nuestros distritos y los directores aledaños, como por ejemplo la ciudad de Ipané, que está distante a 7 kilómetros de Ñemby, y la ciudad de Villeta, que está distante aproximadamente a 9 kilómetros. Entonces, en esos lugares, previa conversación con la dirección regional y el ministerio también, y con los directores, por supuesto, decidimos que nuestra área pediátrica, nuestros pediatras y el plantel de enfermeros de pediatría vaya, por ejemplo, a la ciudad de Upané, y en nuestro plantel del quirófano, el quirúrgico, llámese cirugía, ginecobstetricia, los anestesistas, por supuesto, y los neonatólogos fueron al hospital de Villeta. De tal forma que nos quedamos acá la parte de clínica médica, a las cuales la dividimos en área respiratoria y en un área polivalente. En el área respiratoria, por supuesto, recibimos los pacientes respiratorios, entre ellos los probables COVID, y en el área polivalente las otras patologías que por supuesto no desaparecen, ¿verdad? Siempre llegan los infartos, las insuficiencias cardíacas descompensadas, descompensaciones diabéticas, traumatismos leves, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo eso requirió dos pilares importantes que nos centramos en la comunicación y socialización de todas estas actividades, primero que nada durante prácticamente casi 15 días, a la comunidad, por supuesto, a las autoridades distritales y por medios radiales y también por las redes sociales, para que la población sepa que su hospital a qué se iba a dedicar a partir del inicio de la pandemia, y que por supuesto que entiendan también que bajo ningún punto de vista nadie podía dejar de ser atendido. Es decir, si venía un niño o una embarazada o un caso quirúrgico, se le daba la primera asistencia y luego con nuestra ambulancia los derivamos a los lugares aledaños cercanos donde están los profesionales que ya cité anteriormente. Por supuesto, eso también requirió el compromiso total de los jefes del servicio, incluido mi persona, ¿verdad? Como cirujano general, como yo estoy todos los días por aquí, horario diurno, mi jefe, a mí me cupo, y hasta ahora, ¿verdad? De repente los casos que sean, por ejemplo, una patología quirúrgica abdominal que haya que descartar o evaluar, siempre estoy ahí apoyándole a los médicos del área polivalente y los derivamos si hay que derivar a nuestros cirujanos de Villeta. Así también los otros jefes de pediatría, de ginecobstetricia, también siempre están apoyándonos por acá para salvar esas situaciones. Y nunca tuvimos, gracias a eso, ningún inconveniente importante, por suerte. Pudimos salvar todas las situaciones que llegaban a nuestro hospital. Y dentro de ese contexto, cabe decir, por ejemplo, a nivel estadístico, perdón, un dato más, nuestras áreas de consultorio también, gracias al apoyo de la gobernación, pudimos enviar a unas 3 cuadras del hospital, hay un edificio de la gobernación donde están apostados nuestros médicos de consultorio, eso sí, de las 4 especialidades troncales. Se hace ahí consultorios de ginecobstetricia, de cirugía, clínica médica y pediatría, y los programas de salud también. Es decir, nada se cerró, ningún servicio, todo continuó de forma normal, digamos, excepto que quedaron fuera del ambiente hospitalario, acá del hospital nada más. Bueno, y en cuanto a nuestras estadísticas,
usualmente en los servicios de urgencia nosotros recibíamos prácticamente 1.500 a 1.600 pacientes por día. Cuando inició todo esto, y bueno, con las medidas restrictivas que impuso el ministerio y el gobierno, de la cuarentena absoluta al principio, ¿verdad? Se vio obviamente también notoriamente una disminución de las consultas en las urgencias. Aproximadamente 400 a 500 consultas entre marzo, abril, mayo más o menos se daban, ¿verdad? Es más o menos mitad y mitad entre pacientes respiratorios y polivalentes. Poco movimiento en ese momento, pero a partir de más o menos julio, agosto, empezó esto a disparar, ¿verdad? Tal es así que en total puedo decir que en nuestro hospital los pacientes internados que resultaron COVID positivo fueron en total aproximadamente 58 a 60 pacientes al día de hoy. Por suerte, la mayoría pudimos, con el tratamiento establecido, darnos de alta a aproximadamente 38 pacientes, incluso entre esos pacientes con obesidad mórbida, pacientes con comorbilidades, 2 pacientes mayores de 70 años también que dimos de alta. Y de esos 58, lastimosamente tuvimos la experiencia de 6 pacientes fallecidos y todos ellos con mayores de edad y mayores de 60 años y con comorbilidades varias. Y aproximadamente 7 a 8 pacientes que tuvimos que, creo que 10 pacientes que tuvimos que trasladar a servicios de mayor complejidad, intubados en INERAM, en Itagua, por ejemplo. Entonces, para lograr todo eso, entonces, además de esa reestructuración que hablamos y de la socialización a la población, para que se entienda bien el trabajo que estábamos realizando. No fue fácil, ojo que no fue fácil, porque al principio nos decían, no, ¿cómo nuestro hospital se va a cerrar? Va a ser, incluso decían también que iba a ser un peligro que el hospital de Ñemby sea un hospital COVID, porque por poco nos decían algunos que el virus podía saltar y irse a la casa de los vecinos, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones nosotros debíamos escuchar con humildad y sin prejuzgar a nadie, ¿verdad? Y escuchando atentamente, por más de que no tenga muchas veces sustento, pero el ciudadano común tiene derecho a no saber, ¿verdad? No todos estudiamos medicina y sabemos cómo es el comportamiento de los virus, entonces costó, pero logramos hacerle entender que, al contrario, nosotros íbamos a ser los que más íbamos a cuidarnos y manejar desde el principio los protocolos establecidos para el manejo de la pandemia. Y bueno, fue así. Fue así que nos entendieron y luego de esa socialización empezamos lo que fue la capacitación de nuestro personal. Obviamente requerimos también el apoyo, por suerte, del ministerio, que nos brindó más de 50 contratos entre clínicos, funcionarios también para farmacia, radiólogos y personal de laboratorio, porque sin eso iba a ser imposible hacer nuestro trabajo, porque como les expliqué, dividimos en 2 áreas de atención nuestro hospital, las áreas respiratorias y áreas de médicos polivalentes. Contamos también con el apoyo desde el año pasado de médicos residentes que también son nuestra mano derecha en esta situación y nos apoyan bastante. Entonces, iniciamos el ciclo de capacitaciones con todos ellos, los antiguos ya y los nuevos contratados, en el sentido de que el jefe de urgencias, que el doctor Leiva, fue el que tomó la posta en ese sentido, acompañado también por mí y por la directora. Se les daba capacitaciones, por ejemplo, en el manejo de las vías aéreas, sobre todo. Logramos la adquisición de videolaringoscopio que nos dio el Ministerio de Salud. Eso también ayudó bastante en la práctica y en la atención de los pacientes, porque eso disminuyó muchísimo la producción de aerosoles y la exposición de los profesionales, tanto médicos como enfermeros, a las secreciones respiratorias de los pacientes. Que saben ustedes, y no vale la pena hablar de eso, supongo que ya hablaron todos los distintos profesionales de los distintas formas y riesgos de contagio del COVID. Entonces, establecimos prácticas con maniquís, con muñecos, prácticas de intubación, de manejo de las vías aéreas, les dije, y también del aspecto hemodinámico, el uso de las drogas, la sedación de los pacientes, ya sea con midazolam u otras combinaciones, como usando fentanilo, por ejemplo, ante la escasez del midazolam. Entonces,
Por suerte, eso que les dije, que al principio la pandemia se comportó bastante bien con nosotros, había poco movimiento de pacientes, entonces nos dio como un mes aproximadamente de tiempo, de poco movimiento de pacientes para practicar y adquirir mano en el manejo de estas situaciones. Y ahora que desde hace 2 meses se dispararon los casos, entonces nos ayudó bastante en el tratamiento de nuestros pacientes. También recibimos, obviamente, aparte de estas capacitaciones, entonces, como gestores, como directores, nos cupo también gestionar, obviamente, ante el ministerio. O sea, esto tenía que funcionar. Nosotros aceptamos el reto de transformarnos en hospital de contingencia COVID, pero necesitábamos el apoyo también del ministerio en cuanto a insumos y necesidades que teníamos que mejorar, ¿verdad? Entonces, por suerte fueron escuchadas nuestras propuestas y gracias a eso tuvimos un nuevo aparato de rayos portátil, por ejemplo. Teníamos uno solo, actualmente tenemos dos, para lo cual uno usamos en el área COVID y el otro usamos en el área polivalente. También nos dieron un gasómetro. Ustedes saben que seguro ya han hablado durante las conferencias que es muy importante, aparte de la clínica de estos pacientes, el seguimiento radiológico es también importante, un seguimiento laboratorial, sobre todo la gasometría, porque estos pacientes, los pacientes que ingresan en mal estado o que deben internarse muchas veces o trasladarse, tienen una hipoxemia terrible, ¿verdad? Una hipoxemia pura. Entonces es importante la gasometría, adquirimos monitores nuevos también. Y también nos dieron 3 cicladores o respiradores portátiles que nos es bastante útil en el sentido de la compensación y del soporte, digamos, de estos pacientes delicados previo a su traslado o en caso de que deban ser trasladados a hospitales de mayor complejidad, no son muy útiles para sostenerlos a estos pacientes, los cicladores, ¿verdad? Que manejan ellos a volumen, presión, y realmente tuvimos muy buena experiencia con estos cicladores. Obviamente también fueron capacitados por profesionales de terapia intensiva y de que están acostumbrados al manejo de respiradores. No tiene todas las modalidades que tiene un respirador de una unidad de terapia, eso se tiene que entender, pero sí sirve para dar soporte por algunas horas previo al traslado, como dije. Otras cosas que adquirimos, acá tengo mi anotación, eso me olvidaba, son camas. Usualmente nuestro hospital contaba con aproximadamente 30 camas, entre camas, hablamos de internados, ¿verdad? Entre los servicios de clínica médica, ginecobstetricia, cirugía y pediatría. Todas las camas nosotros dejamos para internación de pacientes respiratorios. Entonces nos quedamos con 20 camas. ¿Por qué? Porque también por protocolo establecimos que esas camas debían estar distanciadas por al menos 2 metros cada una, ¿verdad? Cada paciente. También establecimos circuitos de caminata dentro del hospital en áreas, circuitos de área sucia y área limpia. También tenemos áreas de cambio de ropa, tanto de médicos como enfermeros, áreas limpias y áreas sucias. La capacitación se hizo también diariamente y hasta ahora la hacemos en el uso de los EPI, importantísimo, los equipos de protección individual, cada área con un equipamiento distinto. Por ejemplo, los funcionarios, los bioquímicos del laboratorio que nosotros realizamos hisopados de pacientes también de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Por el sistema 154 se agenda y vienen acá a realizarse, y también a los pacientes que se van a internar se le realiza el hisopado. Nosotros no procesamos acá la muestra, pero sí realizamos el hisopado y las muestras se van en el transcurso del día al laboratorio central, así nos manejamos, ¿verdad? Entonces, estos personales de laboratorio son los que utilizan el equipo completo de la bata quirúrgica, la gorra, la bota, el antiparra, el tapaboca N95, también tenemos el cubre rostro. Y
también utilizan eso los médicos que están en área COVID y los radiólogos. En el resto de las áreas nos manejamos con bata y mascarillas quirúrgicas, también los cubrirrostros que tenemos en abundante cantidad, ¿verdad? Por suerte, en cuanto a EPI, eso no tuvimos problema, porque en el momento en que del ministerio quizá venía en menor cantidad al principio, como había una gran demanda, entonces tuvimos el apoyo de lo que es el Consejo de Salud, que es lo que está establecido desde hace varios años como forma de la descentralización de la salud. El Consejo de Salud está regido por un comité ejecutivo y una comisión directiva. La comisión directiva, que ustedes sabrán si saben el manejo del Consejo de Salud, está dirigido por el intendente de la ciudad y el comité ejecutivo por la directora. Entonces nosotros como hospital generalmente hay 6 desembolsos en el año y ese monto lo utilizamos el 100% en adquirir los insumos y en arreglo de la infraestructura hospitalaria. Entonces eso nos sirvió muchísimo para adquisición de batas y tapabocas cuando había un poquito de falta a nivel ministerial. Entonces, por suerte no tuvimos ningún problema en ese sentido. Hasta ahora tenemos en forma suficiente. Y sobre todo, lo que le metimos en el chip de los colegas y de todos nuestros funcionarios es que, por supuesto, al ingreso, tanto para los pacientes como para los funcionarios, establecimos el lavado de manos, uso de alcohol en gel y el control de la temperatura sí o sí en la puerta de entrada, ¿verdad? Y tenemos una persona, también una médica que está a cargo de salud ocupacional, a quien es reportada. Eso está ya fijado como protocolo, que el funcionario debe avisar si tiene un síntoma respiratorio, amaneció con fiebre, al jefe inmediato, o si tuvo contacto en la familia o en el entorno social o en el trabajo con un paciente COVID y desarrolla síntomas, también al jefe de guardia, al jefe inmediato, el jefe inmediato a salud ocupacional y a control de infecciones, para que se le elabore la ficha de aislamiento y, si es necesario, el hisopado de acuerdo al caso. Eso está bien establecido. Y eso es en cuanto a la capacitación y en cuanto al manejo de los pacientes y al manejo de los protocolos del Ministerio de Salud. Todo eso nos ayudó bastante como para que actualmente, hoy, hasta la fecha de hoy, de 550 funcionarios que estamos en el hospital, solamente aproximadamente 48 funcionarios tuvieron COVID positivo, de los cuales, otra vez, haciendo la investigación, prácticamente menos del 40% de esos fueron por contacto intrahospitalario. La mayoría fueron por sus actividades sociales. Después también, a nivel de actividades, no solamente tuvimos... ¿me siguen escuchando? Es importante preguntar también eso, licenciada Monjes. Te escuchamos, doctor. Te escuchamos bien. Bueno, me dieron el comprendido. Está bien. Dentro de los compromisos asumidos, también es importante acotar que no solamente nos centramos con nuestras actividades hospitalarias, sino que también tuvimos la responsabilidad de manejar un albergue que gentilmente la UPAP justamente estableció a pedido del Ministerio de Salud, uno de sus predios. Entonces, en total vinieron 4 grupos de compatriotas, de connacionales que ingresaban desde España, desde Brasil y Argentina. Entonces, el gobierno lo que estableció fue que las personas que ingresaban ahí por supuesto, recibían alimentación, tanto su desayuno, almuerzo, cena. De eso no nos encargábamos nosotros, pero sí nos encargábamos de la asistencia de salud y también de salud física y de salud mental de todos estos albergados. Y tuvimos una buena experiencia realmente. No fue fácil, porque sobre todo en el último grupo, por ejemplo, de acuerdo al protocolo ministerial, por supuesto, ellos ingresaban al albergue
y en el día o al día siguiente se le realizaba el hisopado y de acuerdo a eso se tenía el resultado en los pocos días, 2 a 3 días. Los que resultaban positivos eran separados del grupo y enviados a un albergue que está en el Pacaraí, y el resto de los albergados quedaba para un nuevo hisopado en la semana. Y en el primer grupo se estableció de que si nuevamente venía un resultado positivo, se les separaba nuevamente a ellos, iban al otro albergue y el resto se quedaba una semana más para un nuevo hisopado. Tal es así que casi un mes quedó el primer grupo, ¿verdad? Hasta que ninguno resultó positivo. Pero después eso fue cambiando el protocolo ministerial y un máximo de 21 días era la estancia de los albergados en los albergues, ¿verdad? Pero bueno, en el último grupo costó eso un poco porque algunos no creían en los resultados, eh, algunos ya se deprimían, lloraban, entraban en crisis o querían salir del albergue a toda costa inventando patologías, porque en el protocolo ministerial decía que pacientes mayores de 70 o pacientes que tengan alguna comorbilidad aguda o reagudizada o que esté descompensada, por supuesto, se le enviaba al domicilio, ¿verdad? Con todas las precauciones. Pero algunos que no cumplían esos criterios, igual, incluso allá nos tocó una vez que cuando le leímos el resultado positivo, los que resultaban negativos y tenían que quedarse una semana más, no querían saber nada, ya sacaban sus cosas, amenazaban con salir a la calle y cosas así. Entonces costó un poquito. Yo iba como director médico, como representante de la parte médica, a verles 3 a 4 veces a la semana. Enfermería, teníamos ahí 24 horas para control de temperatura y signos vitales, y ante cualquier eventualidad teníamos medicamentos. Si algún paciente necesitaba una medicación en particular, se le brindaba de nuestra farmacia del hospital. Y por supuesto, con toda la vestimenta adecuada también, nuestros enfermeros estaban ahí, ¿verdad? Y cuando yo iba a hacer las consultas médicas o cuando el psicólogo tenía que ir para una asistencia en cuanto a salud mental, también se le ofrecía, por supuesto, todos los insumos de EPI, las batas, los tapabocas, los cubrerostros, etc. Entonces, un poquito de esas nuestras actividades en cuanto a lo asistencial. Fíjense entonces cómo tuvimos que reestructurarnos nosotros. Tomamos ese desafío, no rehuimos y por suerte, como les reiteré, hasta ahora salió bastante bien. Eh, Estamos orgullosos, podemos decir que hemos llegado a un buen puerto. Siempre tratamos con deferencia, con calidez y calidad, tratamos a lo máximo posible de insistir en eso a nuestros funcionarios. A veces, de repente, ante el cansancio de la guardia, muchas veces pueden surgir algunas situaciones de malestar entre médicos o pacientes, pero tratamos de que eso sea lo menos posible, sobre todo porque estamos en una situación un poquito sensible, porque ustedes sabrán que ante esta pandemia del COVID no se permite, por ejemplo, los pacientes que están internados no pueden tener su familiar al lado. Tenemos un lugar en el predio del hospital, bajo 2 carpas, lugares donde quedan el familiar del paciente a la espera de alguna situación o de los informes médicos o de alguna necesidad que tenga el paciente, pero no se permite el ingreso de familiares dentro del predio del hospital, ni en la urgencia ni en la sala de internados. ¿Qué más podemos decir? En cuanto a la gestión de insumos ya hablamos. Creo que hablamos de la cantidad de casos de Ñemby a la fecha. 1900, puntualmente son 1943 casos que tenemos hasta ahora. También estamos en permanente contacto con las autoridades municipales y justamente establecimos, por ejemplo, en estos días, como ya se están habilitando ya por protocolo ministerial, ya las diversas actividades recreativas también. Acá tenemos una actividad recreativa bastante famosa en la ciudad, que es la visita del Cerro Ñemby y las caminatas en ese lugar. Entonces establecimos que haya un horario individualizado y separado, por ejemplo, para los pacientes, para los ciudadanos mayores de 60 años o con
comorbilidades van a tener un espacio exclusivo para la caminata y otro espacio distinto y horarios distintos, personas de niños menores y adultos hasta 60 años de edad. Entonces, también con nuestro departamento de promoción de la salud, se hacen charlas constantes, prácticamente abarcamos todos los negocios y comercios y también las entidades bancarias, las cooperativas. Un trabajo incansable que hizo nuestra jefa de programas y nuestro servicio de promoción de la salud, en el sentido de concientizar el protocolo ministerial, el modo COVID de vivir en las distintas entidades y comercios. Lo que ya se sabe, ¿verdad? Tener en el ingreso al predio un lavamanos, insistir en que nadie puede ingresar sin mascarilla, no compartir mate ni tereré, y todo lo que ya se sabe. Entonces, ese es nuestro aporte también a la comunidad. Es decir, que aparte de la asistencia que damos, de la reestructuración que tuvimos que hacernos para cuidarnos nosotros y también a la comunidad, como hospital de contingencia también está esa labor educativa que siempre es competencia también de todo hospital. Y también, por supuesto, por redes sociales y por vía radial, se hace la promoción de nuestros distintos programas, lo que ya les dije, ¿verdad? Programa de salud sexual y reproductiva, niñez y adolescencia. Nosotros tenemos también un consultorio de control de adicciones que inauguramos a finales del año pasado, con el apoyo del doctor Fresco, que es el director de adicciones. Así que realmente creemos que nuestro hospital es bastante completo para lo que le corresponde, que es hospital distrital. Y bueno, creo que podemos decir que misión cumplida a esta altura del año y estamos para seguir. Esperemos que esta meseta se prolongue o que vayan bajando y se encuentre ya la vacuna por fin, ¿verdad? Para librarnos todo de este mal y volver a nuestras actividades normales, ¿verdad? Pero bueno, no rehuimos tampoco a la responsabilidad y bueno, se dice que va a venir en teoría una segunda ola en febrero o marzo, esperemos que no, ¿verdad? Pero estamos preparados y capacitados para eso. Así es, licenciada, no sé si alguna duda quedó o algo que quieran consultarme. ¿Ahí me escucha? Sí. Sí. Súper bien, doctor. Muy claro, realmente nosotros sabemos que el hospital de Ñemby es uno de los referentes, vamos a decirle, para el COVID-19. Y sabemos que la experiencia suya está aportando muchísimo. Bueno, una consulta, doctor. ¿El hospital sigue atendiendo solo para casos respiratorios en ese lugar? ¿O ya Sí, se está reanudando? justamente, gracias por tu pregunta. Es importante, eh, por orden ministerial realmente está establecido que cada hospital nuevamente vuelva a sus actividades normales. Entonces, estamos culminando algunos detalles nada más de infraestructura, tanto pintura, en el área de quirófano y en áreas de internado, como para que tenemos la idea de que para el mes de diciembre nuevamente vengan todos nuestros funcionarios de nuevo aquí al hospital, pero sí vamos a tener obviamente el modo COVID de atender siempre, ¿verdad? Eso ya queda instalado aquí. Eso sí, van a disminuir quizás los números de cama para internados COVID, obviamente, ¿verdad? Porque tendrán que internarse ya nuestros pacientes pediátricos nuevamente, nuestras embarazaditas o puérperas nuevamente y nuestros casos quirúrgicos, con menor cantidad de cama, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, en cirugía teníamos 5 camas, bueno, por ejemplo, probablemente tengamos 3. En ginecobstetricia que teníamos antes 8 camas y bueno, probablemente tengamos 6 y así, ¿verdad? Vamos a achicarnos un poquito, pero la idea es volver nuevamente a nuestras actividades normales y siempre, siempre, eso sí, en la urgencia, un área exclusiva para pacientes respiratorios y un área exclusiva para pacientes polivalentes donde se van a atender esos casos que te cité hace rato de descompensaciones clínicas y también los casos quirúrgicos. Que dice el antes y el ahora. ¿Cómo estamos con el COVID? Ahora,
hay mayor posibilidad de atender a los pacientes, hay más conocimientos, sí mejoramos en algunos aspectos de lo que es un antes y un después, si podríamos comentar brevemente, doctor. Sí, licenciada, totalmente, totalmente, porque había mucho desconocimiento, no Sí, solo en la población, desconocimiento en los médicos. claro. No sabíamos cómo esto iba, lo veíamos tan lejano al principio, allá por el lejano diciembre del 2019, en Wuhan, en China, no, déjale, no va a pasar nada, eso ni jamás, ni Europa creo que llegue. Después ya llegó, ya se cerró toda Italia prácticamente. Sí. Bueno, está bien, pero está lo medio cerca, ahí los vuelos son abundantes entre China y Italia, España. No creo que lleguen acá, acá no vienen los chinos, los muchachos. Pero bueno, llegó y en Brasil se Llegó. disparó y bueno, con eso tuvimos que ponernos manos a la obra y a empezar a leer y no te niego que también con la experiencia propia de nuestros pacientes fuimos viendo también de que por suerte acá en nuestro país la mayoría de los casos son asintomáticos y los que llegan a la urgencia, la mayoría con tratamiento ambulatorio pasa, es decir, ¿qué significa eso? Y se trata como una simple gripe, licenciada, no hay ningún Sí. secreto, un antiinflamatorio, un antigripal y mejora, por supuesto, las medidas de aislamiento, el hisopado, todo se le hace para evitar que se expanda la enfermedad, todos los protocolos, ¿verdad? Esa es la diferencia porque es la rápida expansión de este virus, por lo que es el problema con este COVID, ¿verdad? Claro. La facilidad con la que se transmite. Por eso es que el uso de tapabocas sigue siendo fundamental, por más de que la gente, eso es lo que muchas veces ahora es importante decirlo, de que ante la apertura de las actividades creen, bueno, ya se abrió, terminó la pandemia, ¿verdad? No, no es así. Sigue el uso de mascarilla, es como fundamental. Salir al estar en ambiente cerrado, más aún. Por supuesto que al aire libre, de repente si no estás cerca de personas, obviamente en el parque, caminando en la calle, puedes usarlo, puedes no usar mascarilla si no estás en contacto con una persona, pero automáticamente si vas a estar en contacto a menos de 2 metros con alguien, por supuesto que tienes que usar la mascarilla, ¿verdad? Para Claro. comer, obviamente que te quitas, ¿verdad? Un rato para comer o tomar agua, ¿verdad? Pero bueno, lavado de manos, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ese modo COVID de vivir por un tiempo hasta que tengamos la vacuna debemos tener. Y bueno, en cuanto a lo que me preguntaste, y sí, con el correr de las atenciones, nos fuimos percatando que los pacientes, por ejemplo, que se complican, pacientes con obesidad mórbida o mayores de 60 años con otras comorbilidades, hacen una hipoxemia pura, tienen el pulmón muy deteriorado. Eso en la placa de tórax vimos esa imagen característica de infiltrados bilaterales. Eh, y en la internación de los pacientes, quienes se internan por lo general en nuestra experiencia, y eso, los pacientes que saturan, por ejemplo, menos de 95, menos de 90, tienen mucha dificultad respiratoria, eso se mide con la taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor a 30, entonces esos casos uno puede enviarlo a la casa, ¿verdad? Entonces se internan, por lo general, la mayoría de los que tuvimos acá internados COVID, muchos estaban complicados con neumonía, entonces se le inició ceftriaxona, levofloxacina, se le hacía también a todos enoxaparina, Clexane, es la marca, ¿verdad? Y corticoides, se usan corticoides y por supuesto oxigenoterapia a full. Nosotros no contamos acá con la máquina que es de alto flujo, que es súper recomendado. Eso lo hacen en Inerán, por ejemplo. Veremos la forma, veremos si podemos conseguir en algún momento, porque lo que hace la máquina de alto flujo es los especialistas neumólogos, eso explicarán mejor que yo, pero sí es se vio una buena experiencia en el sentido que el aporte a alto flujo que le da al paciente de oxígeno permite una recuperación en pocos días y muchas veces, según la experiencia de los colegas que cuentan en Irán, por ejemplo, esta máquina de alto flujo que pasa altos flujos de oxígeno a los pulmones impide muchas veces que el paciente tenga que ser intubado o que ingrese a las terapias, ¿verdad? Entonces, sí, la respuesta es sí, se aprendió mucho más de la enfermedad y yo creo que estamos mucho más capacitados como médicos a tratarlo, ¿verdad? Excelente, doctor. Tengo una consulta. Dice, ¿cuál se indica a los pacientes que se busque apoyo hospitalar o en el aparecimiento de los primeros síntomas?
o cuando aparezcan los síntomas respiratorios nomás. O Sí, sea, yo desde el entiendo que principio lo que quiere es, sí, sí, entendí bastante bien. Sí, sí, lo que se dice desde el principio a nivel ministerial también es que en principio el autoaislamiento, cuando uno tiene sí. síntomas respiratorios leves, tiene que aislarse en la casa, están Ujú, los números establecidos para eso, el 154, donde vos podés reportarte, claro. donde se te va a brindar también tu ficha de aislamiento para que uno pueda eso presentar en el trabajo. Eh, por supuesto, no salir ningún paso, porque muchas veces lo que ocurre es, bueno, no me voy a ir al trabajo, pero se va al restaurante, se va al cine, se va al almacén, se va a jugar piquibol y vole. Entonces, la Ujú, conciencia, síntomas leves, no hace falta consultar. O ujú, asintomático, tuviste un contacto COVID, después vos te hiciste el hisopado y sos COVID positivo, pero sos asintomático, aislate, usa mascarilla en la casa, utensilios propios, no compartir mate y tereré. Eso sí, estar atento ante el primer síntoma de desmejoramiento, fiebre muy alta, mayor a 39 grados, eh, eh, debilidad generalizada, vómitos o dificultad respiratoria o el famoso YuQA. Entonces, por ujú. supuesto, no dudar, acercarse en el hospital más cercano. No hace falta, obviamente, si es un hospital como el nuestro, hospital COVID o de contingencia, mejor, pero cualquier hospital o centro de salud cercano está capacitado por lo menos para brindar la primera atención y derivarnos a nosotros, ¿verdad? Siempre nomás ser, por supuesto, sincero y consciente de avisar a la enfermera o en el RAC o al profesional que te va a atender, mira, yo tengo estos síntomas, perdí el gusto, perdí el olfato, por ejemplo, creo que puedo tener COVID, entonces, por supuesto, se van a extremar aún más los cuidados, ¿verdad? Esa conciencia es lo que es fundamental. Ujú. Entiendo, doctor. Y yo, yo siempre me pregunto, Y no ¿verdad? Viste que, automedicarse, licenciada, perdón, no sí, automedicarse, porque eso también, dicen que la ivermectina, vamos a tomar ivermectina, sí, vamos a tomar escuché hidroxicloroquina. muchos casos No, de eso, totalmente, puede que que, no está demostrado, entonces es mejor nomás ceñirse a los protocolos. Tal vez no te haga daño, pero no podemos saber. Entonces mejor claro, no automedicarse, autoaislarse más bien, llamar al sí, 154 o a un médico de confianza o acudir al hospital en todo caso en última instancia. claro, cada organismo es un mundo aparte, es diferente, entonces de repente a uno le Claro, y hace bien, a también otro concienciar no. a los que son jefes o dueños de una de empresa a no obligarle al paciente a venir antes. Por ejemplo, le dan un aislamiento porque ocurrió ya. Se le da 10 Ujú, o 14 días de aislamiento y el jefe le dice, le llama, no, pero voy a te sentís bien. Sí, yo estoy bien, jefe. Entonces vení nomás ya al séptimo día. Entonces esas cosas no, ¿verdad? Tiene que cumplir bien por algo, está establecido la cantidad de días porque es un periodo, digamos que ventana, un periodo de seguridad para evitar el contagio masivo a la comunidad, porque tenemos esa circulación claro, comunitaria. entiendo. Y en la UPAP Ñemby estuvimos bastante bien, yo también soy de la casa, ¿verdad? Entonces creo que fue bastante bien toda la estadía de las personas que venían del extranjero. Le he visto varias veces por ahí, doctor. ¿Cómo Sí, fue la sí, es lo que comenté. experiencia? Y sí, es lo que comenté también en el transcurso de la conferencia. Sí. Realmente eh, no fue fácil porque Ujú, todos quieren estar en su casa. Vamos a partir de esa base, ¿verdad? El que llega del ujú, exterior, todo el mundo quería irse a su casa, ¿verdad? Pero bueno, claro, sirvió realmente para un refugio momentáneo de nuestros pacientes, de nuestros compatriotas. Cada uno tenía una cama separada, no le faltaba comida, almuerzo, desayuno, merienda, cena. Eh, y de nuestra parte, lo que hicimos fue, como te dije, darle esa asistencia, no solamente médica, sino también psicológica, y también ir a explicarles los protocolos constantemente y brindarles también los insumos de limpieza, porque ellos mismos, cada uno debía limpiar eh, su lugarcito, ¿verdad? Tenían ellos lavarropas, 3 y 4 lavarropas que tenían ahí para lavar sus ropas, entonces no era un hotel 5 estrellas, pero claro. tampoco era, pero sí sirvió y estuvieron, la mayoría por lo menos nos relató que estuvieron bastante cómodos, así que un agradecimiento también a la UPAD que por esa labor humanitaria de sin ninguna pretensión donar ese predio para darle un Mm, poquito de cobija a nuestros compatriotas. claro. Por eso justamente
quiero comentar esa parte, ¿verdad? Que fue muy, muy grato eso de recibir ese apoyo de la institución, de una institución privada más que nada. Sí, bueno, acá hay otra consulta, doctor. Dice, ¿es posible una segunda ola de COVID en Paraguay? Y si ya estamos más preparados esta vez. Y es difícil la perfección, ¿verdad? Eso sabemos. Claro. De que sí, a finales del año 2019 era una cosa la salud pública en el Paraguay y ahora es otra cosa, sí. Esto sirvió para bien. Las autoridades también abrieron los ojos de que la salud pública es importante. Ojalá para educación también esto el día de mañana sea también así, que aumente el presupuesto de una vez por todas. No podemos ya tener menos de un 5% del presupuesto general de la nación para lo que es salud. Necesitamos nosotros no solo potenciar nuestros hospitales distritales, por ejemplo, sino que nuestros centros de salud y hospitales aledaños. Es increíble que hasta ahora, 2021, por ejemplo, acá el hospital de Ñemby, a nivel central, sea cabecera y referencia para todos los ciudadanos de Guarambaré, de Ipané, de Villeta, hasta de las zonas limítrofes de San Lorenzo. Muchas veces buscan refugio acá porque no tienen o su centro de salud no está capacitado, o no tiene médico las 24 horas, o no tiene laboratorio 24 horas, o no tiene radiología 24 horas. Entonces eso ya no puede pasar. Ojalá esto sirva, porque muchas veces por ejemplo, nosotros acá hemos pasado de epidemias de dengue, de influenza ya en años anteriores, y nos veíamos rebasados porque justamente no teníamos el apoyo de los otros hospitales, pero no porque el director no quería, o no porque el médico de ahí no quería apoyar, sino que no tiene las armas, no tenía las armas necesarias. Entonces yo creo que esto nos va a servir y que sí estamos realmente mucho mejor que el año pasado, porque nuestras autoridades abrieron los ojos, ¿verdad? Y es lo que cité hace rato. Por ejemplo, nosotros tenemos un aparato de rayos portátil nuevo, tenemos gasómetro, tenemos más personal médico en las distintas áreas para cubrir todas las guardias. Entonces, sí, definitivamente sí, yo creo que hay un antes y un después de la pandemia del COVID. Y bueno, si vamos a estar, la primera pregunta, si va a haber una segunda ola, y se dice que sí, pero también escuché decirle al doctor Sequera que no va a ser tan fuerte quizá como en los otros países, ojalá que así sea, y de si estaremos capacitados, y tal vez muchos hospitales sí estaremos más capacitados, y otros, si es que reciben el apoyo como recibimos los hospitales que fuimos designados como contingencia, sí. Sí, esperemos que así sea, que se mire también a los otros hospitales que muchas veces están carenciados y abandonados. Uh-huh. Entiendo. Pues creo que es la última pregunta, doctor. Dice, con el uso de la mascarilla, ¿se notó la disminución de otras enfermedades respiratorias de otro tipo? Importantísima pregunta, totalmente. Otro dato que me faltó decirles, yo creo que también prácticamente no tuvimos casos de influencia, tal vez se imbrincaron los síntomas, pero eh, recordarán ustedes que por el mes de abril vinieron como 1.200.000 dosis de vacuna, y usualmente el paraguayo pues no se quiere vacunar, ¿verdad? Y generalmente es así, ¿verdad? Entonces, usualmente esa vacuna dura todo el año, ¿verdad? Y hasta diciembre uno tiene que ir a rogarle a la gente, vení por vacunarte, tenemos todavía vacuna contra la influenza. Este año, sin embargo, con todo el tema del COVID, pero como pan caliente se fue la vacuna. Recordarás lo que fue eso, ¿verdad? La gente entró en histeria y atropellaba los hospitales. Y bueno, por suerte, en menos de un mes casi 900.000 dosis se aplicaron de influenza. Incluso se tuvo que adquirir más, 11.000 a 15.000 dosis más creo que se adquirieron, ¿verdad? Entonces, hubo una vacunación masiva de influenza, más el uso de las mascarillas, sí, yo creo que sí, eso. Y por supuesto también, un dato importante, las clases virtuales. La ausencia de los chicos en la escuela fue fundamental, creo yo, y también las actividades deportivas sin público, fundamental, lo mismo que los cultos, fundamental para evitarse la propagación de otras enfermedades respiratorias. Así que lastimosamente nuestros chicos tuvieron que sufrir este año, ¿verdad? Por el tema de las clases virtuales. Yo como padre sé que no fue nada fácil también. También sé que sí fue lo mejor, porque los chicos enferman poco. Cuando se enferman no es grave, pero sí son grandes difusores de la enfermedad entre ellos y entre los adultos, ¿verdad?
Totalmente, doctor. Y tengo entendido que vamos a continuar con las clases virtuales. ¿Cree que es conveniente eso, doctor, para el 2021? ¿Me preguntas como papá o como médico? Si me preguntas como papá, y bueno, ya lo que te dije, ¿verdad? Ojalá que se vuelva a la normalidad, que se encuentre la vacuna y que volvamos todas nuestras clases, pero sí, no se encuentre la vacuna y sobre todo si va a haber una segunda ola, y yo creo que sí, debemos seguir así porque eh, yo creo que tenemos más bien que potenciar y las clases virtuales, ver la forma en que les llegue más a los chicos, pero Ujú. sí va a venir bien aún si es que no se encuentra la vacuna y ante una segunda ola, yo creo que debemos seguir así, hasta el nuevo aviso. Entiendo, doctor. Sobre todo con Eh, los niños, te digo. De repente en la facultad y eso, bueno, como ya somos adultos y podemos, el modo COVID de ir cuidarnos y de repente en un aula hacerlo, digamos que por grupos de hasta 10 personas separadas por 3 o 4 metros cada una, no compartir mate, tereré, bueno, todos esos detalles podría ser, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? Pero sí, niños categóricamente no. entiendo. Está muy bien, doctor. Creo que está todo muy claro. Todas las consultas fueron respondidas muy bien, doctor. Realmente muy interesante. Yo he visto Ñemby cómo estuvo trabajando del COVID. Pasé por ahí también en algún momento dado. Y realmente vamos a decir, admirable. Admirable por sobre todo. Y bueno, a seguir cuidándonos, que por sobre todo como profesionales de la salud, nosotros tenemos que ser promotores de vida sana, de la salud por sobre todo. Entonces yo Y la creo nutrición, yo que sé que estuvo vos todo sos muy una claro. nutrióloga, pero excelente, así que vos sabés también que no olvidar la parte nutricional, eso me olvidé y ahora que te observo me recuerdo, ¿verdad? También, no olvidar eso, Sí, una dieta sana, equilibrada, saludable, eso también ayuda bastante. ayuda bastante y también evitar las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? La hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, el hígado graso, sabemos que esos son los que van complicando más. Entonces, hay que hacer un trabajo integral y Totalmente, tratar de ayudarnos todos, que es responsabilidad de todos nosotros lo que pasa con nuestra salud. totalmente. Vida sana Estamos en cuerpos, mente sana en cuerpo sano. así mismo, doctor. Bueno, creo que estamos, ya no hay consulta, entonces muchísimas gracias, doctor, por la excelente presentación. Yo creo que en cualquier momento vamos a estar llamándole, molestándole nuevamente para algunas dudas que tengamos y queramos aclarar. Excelente. Está bien, muchísimas Muchas gracias a gracias, todos. doctor. Nos encontraremos en otro momento. Muchas Doctor, gracias. Sí. muchas Ah, gracias a ambos. Tiene también el espacio disponible para despedirse del público. Les recuerdo que estamos siendo observados. Tenemos un auditorio virtual de 360 personas. Brevemente, algunas recomendaciones para cerrar también la jornada, para despedirse del público en cuanto a lo que se viene, ¿no? Los próximos días de las fiestas, etcétera. bueno, pero qué honor, sí, realmente muchas personas. Y bueno, espero haber aportado un granito de arena y alguna experiencia si hay médicos que de repente quieren meterse en la salud pública o están también al frente de alguna institución. Espero haber aportado algo de mi experiencia, ¿verdad? Y no hay otro secreto que el trabajo duro, responsable, no rehuir de la responsabilidad y dar el ejemplo siempre. No solamente lo escrito, yo siempre digo, no sirve para nada si uno no acompaña de los actos. Tienes que dar el ejemplo, hacer hablar a tus protocolos, hacer hablar a tus recomendaciones, participar, visitarle al colega, a la noche, a la madrugada, si es posible. No siempre, ¿verdad? Pero de repente llegar, darle una voz de aliento, ver qué necesitan, qué les falta. Entonces, estar también ahí al frente de la batalla, eso es lo que también le eleva la autoestima a los funcionarios de salud
de tal forma de realizar un buen trabajo, ¿verdad? Y eso al menos es el estilo que nosotros proponemos acá en el hospital. Y bueno, y la recomendación esa, y a cuidarse, seguir cuidándonos, sí, como decís, llegan las fiestas, sé que queremos ver al tío, a la abuela, a la mamá, al papá, a los hijos, pero hay que controlarse, no aglomerarse, establecer cada uno dentro de su casita, dentro de su microambiente, tiene que ser un controlador, un celador, y controlar todo eso, que se apliquen todas las medidas, mantener las distancias prudenciales, no compartir los utensilios, mates, siempre el correcto lavado de manos, lo que ya sabemos, y por supuesto, ante cualquier síntoma respiratorio, y bueno, amigo, quédate nomás en tu casa, no le visites nomás a tu familiar, sea Año Nuevo, sea Navidad, sea lo que sea. Así que a tener conciencia en ese sentido. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por su impecable disertación, licenciada Alicia Monjes también por su... Realmente en la universidad estamos muy orgullosos y muy agradecidos de poder contar con docentes, como la profesora Alicia también, como usted, doctor, que se acercan a la institución y que comparten sus conocimientos, sus experiencias con nosotros y sobre todo con el público, que recordamos que en su mayoría de los países también limítrofes, y todo importa mucho.